4, ya voy a chapar y... Si alguien no tiene sitio, que se ponga aquí. ¿No? Y ahí hay otro sitio. ¿En sitio todos? Sí. Si no, al suelo. Ahí, que se sienten ahí. Sí, por eso que puedes quitar mi chaqueta, ¿eh? Sí. Y estás sentado ahí. Tranquilo. Vale, pues muchas gracias a todos los que habéis venido ahora. Ahora a nuestro amigo Diego, al que le debemos mucho, la gente del seminario, sobre todo por la valentía para salir aquí, va a hablar de la recepción de Luciana del Eterno Retorno y de Nietzsche, sobre todo en el libro de Deleuze, de Nietzsche y la filosofía. Y espero que lo disfrutéis y muchas gracias por venir. Buenas. Se me escucha bien, ¿no? Vale. Bueno, lo primero de todo, gracias a todos por asistir. La verdad es que no me esperaba tanta gente, pero me alegro porque espero que os guste de lo que os voy a hablar y sobre todo también espero estar a la altura de poder transmitir estas ideas, ya que considero que es bastante denso el contenido, ¿no?, de Eterno Retorno a la Diferencia, ¿no? Es una idea en sí complicada, pero que a su vez yo creo que es muy interesante, ¿no?, a la hora de abordarla. En todo caso, si hubiera algún tipo de pregunta, luego me comentáis y trataré de responderla. Lo primero de todo, ¿no? El Eterno Retorno de la Diferencia, como bien es sabido, ¿no?, proviene de la idea del Eterno Retorno de Nietzsche, ¿no? Solamente que nosotros lo que vamos a hablar aquí es la interpretación de Lesiano que hace con respecto al Eterno Retorno de Nietzsche. Esta idea se encuentra en la obra Nietzsche y la filosofía y a mi parecer creo que coge la esencia básica del Eterno Retorno, pero a su vez la expande, Deleuze hace que sea mucho más interesante a mi parecer. Y como todos sabemos, no realmente la idea del eterno retorno en sí es una idea bastante confusa, bastante críptica. Realmente Nietzsche, aunque realmente fue una idea muy importante en su pensamiento, tampoco es que detallara exactamente lo que era, ¿no? Aunque más allá de que quedara bastante abierto lo que significa, ¿no?, el eterno retorno, sí que se entendió principalmente como un principio cosmológico, una prueba ética, ¿no?, en el hecho de que cada uno de nosotros vayamos a repetir infinitamente en nuestra vida, ¿no? En tanto que cada uno de nosotros, pues, si entendemos que nuestra vida se repitiera eternamente, ¿no?, pues eso sería una prueba para la hora de luego llevar a la praxis cada acto que cometemos, ya que no es lo mismo hacer esto y que se vaya a borrar a saber que cada movimiento, cada gesto, cada palabra que vamos a decir va a repetirse eternamente, ¿no? Pero bueno, esto sería a lo mejor la interpretación de Nietzsche, ¿no?, sobre la que se ha hecho más conocida, pero lo que vamos a tratar aquí es la idea de Deleuze. Al fin y al cabo, lo primero que quiero decir es que al hablar de Deleuze, tenemos que tener en cuenta que sus monografías, lo que caracteriza a Deleuze es el hecho de hacer hablar a los autores más allá de lo que ellos mismos han dicho, ¿no? En cierto modo esto lo vemos en monografías como la de Spinoza, la de Bergson, la de Hume, la de Leibniz, etc., ¿no? Pero con Nietzsche ocurrirá lo mismo, ¿no? Realmente encontramos que que en la monografía de Nietzsche encontramos que Deleuze imprime su pensamiento en las ideas de Nietzsche, ¿no? Y vemos que hay un espíritu deleuziano en las ideas de Nietzsche, o si se quiere, un espíritu deleuziano, o sea, nietzscheano en las ideas de Deleuze, ¿no? La cuestión es que esto va a estar presente, se van a solapar las dos voces, indistintamente hablaremos de Deleuze o hablaremos de Nietzsche para referirnos al eterno retorno de la diferencia. La exposición que quiero hacer, sobre todo quiero que se desarrolle como si fuera una especie, ¿no?, de muñeca rusa, ¿no?, en la que hay diferentes piezas que se conectan entre sí, ya que las ideas del eterno retorno de la diferencia están expresadas en el libro a través de diversos conceptos que se conectan
y que le dan sentido a lo mejor a toda esa trama ontológica. Para entender mejor esto me gustaría remitirme al concepto de agenciamiento, un concepto que es posterior al libro de Nietzsche, La filosofía, que a su vez señalaría este hecho, ¿no?, de que cada concepto concreto, ¿no?, cada potencia, cada fuerza, a pesar de que tiene una función concreta, ¿no?, se conectaría entre sí, entre las diferentes, ¿no?, dando lugar, ¿no?, como a la cuestión que estamos comentando, ¿no?, el eterno retorno a la diferencia como un principio inmanente. Lo primero que quiero señalar con respecto al eterno retorno de la diferencia es que, como vemos, tiene el apellido de la diferencia, ¿no? Esto es algo puramente deleuziano, en el sentido de que no está presente en Nietzsche. Esto va a ser crucial en tanto a cómo se va a entender la idea como un principio metafísico, pues metafísico, como se quiera. Pero uno de los puntos también cruciales a la hora de entender el eterno retorno a la diferencia va a ser la fórmula que Deleuze se refiere al eterno retorno a la diferencia. Le va a llamar también como el ser del devenir. Esta fórmula es más bien descriptiva, porque sí que es cierto que cuando pensamos en eterno retorno a la diferencia, en sí es confuso, no se acaba de decir mucho, ¿no? Pero cuando empezamos a entenderlo también como el ser del devenir, se va dilucidando mejor el significado. ¿Pero qué es el ser del devenir, no? Realmente, como resultado obvio, el devenir es móvil, no es estático, ¿no? Digamos, está en un perpetuo cambio, ¿no? Hay una ausencia total de permanencia. Sin embargo, en ese movimiento será un movimiento diferencial, en tanto que todas las cosas que se van dando en el devenir van cambiando. Es decir, la diferencia permanece en cada acto que se desarrolla en el espacio y en el tiempo del devenir, ¿no? Esto va a ser crucial, ¿no? Porque eso ya señalaría lo que es ese apellido de la diferencia en el eterno retorno, ¿no? Pero a la vez no simplemente las cosas cambian por el hecho de cambiar y ya está, ¿no?, y se diferenciarían, sino que el retorno, lo que entendemos como ese eterno retorno, vendría a dar lugar también por el hecho de que lo que siempre está permanente es el hecho de cambiar. Da igual que en su diferencia todas las singularidades, que esta botella, que esta mesa, todo, cada uno de nosotros sean cosas únicas en sí mismas, sino que el hecho de que se repita esa secuencia en el cambio, digamos, eso permanece. Y eso va a ser una de las claves a la hora también de entender el eterno retorno, ¿no? Que más allá de que todo sea diferente, ¿no?, en su singularidad, el hecho de que las cosas vayan cambiando en esa secuencia, digamos, permanece siempre igual, ¿no? Esto también va a tener mucha repercusión luego en la obra de diferencia y repetición, solamente que eso no creo que dé mucho tiempo a comentarlo. Pero bueno, también me gustaría decir una frase bastante poética, que no es de Deleuze, no recuerdo quién era, que dice: todo lo que florece está condenado a perecer. Realmente eso yo creo que señalaría bastante bien el hecho, ¿no?, de cómo realmente cada nacimiento, cada cuestión que va dándose en el mundo, digamos, sigue esa secuencia, pero a su vez se vuelve a repetir en sí, más allá de la singularidad de la persona en concreto, de la planta en concreto, de cada cosa existiendo en sí, ¿no? Bueno, dicho esto, he presentado un poco las reglas de juego del eterno retorno, que es, pero ahora digamos como que me gustaría presentar lo que es el tablero. Es decir, donde se desarrollan todas las piezas, todos los agenciamientos que hemos estado comentando para entender esta idea del eterno retorno. La primera pieza, ¿no?, la primera idea principal a entender es que hay que entender la existencia como un juego, ¿no? Esto es algo muy nietzscheano, ¿no? Deleuze también lo recogerá. Que al fin y al cabo, más allá de que todas las cosas sucedan, ¿no?, en su complicación y en su pura inmanencia, al final del día no dejan de ser un juego. Pero esto también está a la base de otra cuestión, ¿no?, otro concepto que es crucial, que es el del azar. Digamos, todo se desarrolla en base al azar. Eso le da sentido también a ese juego, ¿no? Pero claro, cuando tratamos, digamos, de imponer nuestra voluntad por encima, es complicado, ¿no? Porque a lo mejor tratamos de pensar que las cosas, digamos, tienen como un porqué, digamos, más allá de que se dan, pero realmente no. El azar es inocente, en tanto que lo que sucede sucede como una tirada de dados, en tanto que el momento de lanzar los dados supone el puro azar, y en el momento en el que los dados caen en una combinación, y esa combinación está determinada a que se dé una forma. Es decir, que seamos tantas personas hoy y no tantas otras es una, que nos hayamos vestido de esta forma es una, etc. Se podría llevar al infinito a nivel micro o macro, ¿no? Todo realmente está como dominado por ese azar que no podemos controlar. Y a su vez esto no debería de preocuparnos, no hay que verlo catastróficamente, sino hay que verlo desde una perspectiva de es las reglas en las que funciona, ¿no?, la existencia.
De modo que este vitalismo, ¿no?, se va a desenvolver también en entendiendo que el devenir es siempre afirmativo. Más allá de la moral de que a nosotros nos guste o no nos guste una cosa, el hecho de que se esté afirmando las cosas tal como suceden implica de que es afirmativo. De modo que el ser se afirmaría en el devenir a partir del azar. Y también por el propio azar, al tirar esos dados, se determinaría esa combinación que es única e irrepetible. Sin embargo, ¿no?, vemos que hay dos momentos, que sería el primero de la afirmación del devenir, que vendría a ser lo mismo que echar los dados, es decir, que el azar se diera en el devenir, y el segundo momento, que sería el que caen los dados, entonces esa combinación se crea y se determina. Ese sería el del ser del devenir. Más allá de eso, más allá de que las cosas no vuelvan, que se den de esa forma, ¿no?, con su pura diferencia y su singularidad, que esta conferencia no pueda ser simulada, aunque nos propusiéramos estar en un contexto y en un momento determinado, lo que refleja es que lo único que retorna es el hecho de que los dados sigan lanzándose. Ahí estaría el punto del eterno retorno. No tanto el hecho de que las cosas retornen iguales, ¿no?, como veíamos en Nietzsche, sino el hecho de que las cosas, en tanto que cosas, ¿no?, siguen viniendo del mismo modo, ¿no? Entonces, el azar seguirá lanzándose los dados y con combinaciones únicas y repetibles, pero los dados se seguirán lanzando con esas combinaciones cayendo. Esto tiene consecuencias muy importantes con respecto a este juego que hemos llamado, ¿no?, ese tablero que hemos puesto, ¿no?, ya que eso supondría que habría buenos y malos jugadores. Los buenos jugadores serían los que aceptan las directrices de la existencia, en tanto que si entendemos que el azar o otras determinaciones están más allá de nosotros, de nuestra voluntad, tenemos que aceptarlo porque no sirve de nada patalear, ¿no?, resistirse a ello. El mal jugador, digamos, que tendría ese resentimiento sobre las cosas y no aceptaría que eso se ha dado de una determinada forma, más allá de que no podría haberlo cambiado. Porque en el momento, si por ejemplo alguien va por la calle y le atracan, podría luego pensar, es que debería haberme ido por otra calle, no debería haber ido a esa hora, etc. Pero realmente eso no tiene ningún sentido, porque si los dados han caído, no se puede borrar. Eso solo ha surgido en tanto que en el momento de echar los dados se ha determinado de esa forma. Así que bueno, hablando del juego, del azar como dos elementos muy importantes, ahora vamos a pasar al siguiente punto. El eterno retorno a la diferencia habría que entenderlo como un proceso ontológico de fuerzas. Y por fuerzas se entenderá Deleuze que hay dos tipos de fuerzas. La primera de ellas que sería la fuerza activa y la segunda que sería la fuerza reactiva. Estas dos fuerzas son antitéticas, ¿no?, y se encontrarían siempre en luchas de dominación y de sometimiento. Por un lado, la fuerza activa sería la fuerza propia de la voluntad de poder, una fuerza dominante y afirmativa que tendería hacia la acción. También tiene reminiscencias, ¿no?, del concepto de lo dionisiaco, pero sería algo distinto, ¿no? Esto, digamos que vemos más un Deleuze que un Nietzsche, aunque tenga ese estilo. Luego, por otro lado, tendríamos la fuerza reactiva, que tendería a estar dominada por la activa, pero que a su vez le daría esa lucha que tendería, más bien partiría de la voluntad de la nada, el nihilismo sería su estado puro y, digamos, también su condición sería el resentimiento, la mala conciencia, la negación y la reacción. Vemos que entonces estas dos fuerzas, ¿no?, estarían caracterizadas por su cualidad, que sería el hecho de que sea activa o que sea reactiva, y por otro lado por su cantidad, es decir, cuanta más cantidad de esa fuerza sería la que ganaría en una lucha, ¿no? Tanto que si hay más cantidad de fuerza activa, pues ganaría la reactiva y viceversa. Vale, más allá de que haya luchas y de que haya dos fuerzas, Deleuze o Nietzsche, ¿no?, Deleuze, al fin y al cabo nos hablará de que la fuerza activa siempre va a ser superior a la reactiva, porque ontológicamente la afirmación siempre será superior a la negación, en tanto que la fuerza activa es propositiva y no impositiva, y que en el fondo la fuerza reactiva depende, es como que le contesta, le da la lucha, pero en el no se niega, ¿no? Entonces, esto es muy importante, porque más allá de que pueda ganar una lucha concreta, la fuerza reactiva no va a ganar, digamos, la guerra, por así decirlo, ¿no? Puede ganar una batalla en concreto, pero no la guerra. Bueno, hablando de esto, vale, hasta aquí hemos hablado de la fuerza activa y la fuerza reactiva, ahora toca hablar de la voluntad de poder. Como hemos hablado, la voluntad de poder también está en relación, ¿no?, con la fuerza activa, pero concretamente la voluntad de poder sería el origen genealógico y genético de esa fuerza activa. En tanto de que la voluntad de poder sería como el dispositivo que ejercería esa fuerza
y que por tanto la proyectaría en la realidad, digamos, la que la empujaría en una dirección, tanto que esa fuerza no sea simplemente estar fluyendo sin más, sino que nace de una voluntad de poder que la ejercería. A su vez sí que es cierto que la voluntad de poder también tendría la capacidad de ser una voluntad de la nada, en tanto que tendría ausencia de voluntad, o sea, de fuerza activa. En tanto que la voluntad de la nada sería esa impotencia para tener fuerza activa y por tanto sucumbiría a esa fuerza reactiva y no tendría una afirmación, sino contrario, tendría una negación. Vemos que la voluntad de poder afirmaría la realidad, afirmaría la vida, mientras que la voluntad de la nada no. Sería impotente, la negaría, se negaría a sí mismo y negaría el resto de cosas, ¿no? por esa tendencia. Y volviendo a la cuestión, ¿no? Volvemos a señalar que ontológicamente siempre va a ser la fuerza activa superior a la reactiva. Es más, dirá incluso Deleuze que la fuerza reactiva no tiene ser, mientras que la fuerza activa sí. También señalar que la voluntad de poder no elimina al azar, al contrario, se amolda a él, sabe que las reglas de juego son así, ¿no? Sabe que no sirve de nada, al fin y al cabo, pensar que las cosas van a cambiarse, ¿no? Por el hecho de pensarlas o pretender que el mundo se ajuste a su voluntad, cuando realmente es la voluntad de poder la que se tiene que ajustar al mundo en todo caso. Y bueno, dicho esto acerca de la voluntad de poder, ahora llega el momento de hablar del devenir activo y el devenir reactivo, que como su nombre indica, esto está en plena relación con las fuerzas activas, ¿no? Y con la fuerza reactiva. En tanto que hemos hablado antes de estas fuerzas al fin y al cabo no son estáticas. Estamos viendo que el devenir es un punto crucial del pensamiento de Deleuze y de Nietzsche, ¿no? Entonces, estas fuerzas, digamos, al proyectarse, devendrían, y en tanto que al ganar una u otra, ¿no? Digamos, devendrían en un devenir activo o en un devenir reactivo, ¿no? O lucharían entre sí esta clase de devenires. Así que realmente lo que nos está mostrando de nuevo aquí es que la afirmación y la negación, ¿no? Sería una potencia inmanente al movimiento de la realidad. Por llevar esto que es un poco abstracto, ¿no? Al mundo, se me ocurrían algunos ejemplos que a lo mejor le dan como sentido más práctico. Yo, por ejemplo, pensaba en una manifestación, ¿no? El hecho de manifestarse, digamos que sería como un devenir activo frente a un devenir reactivo por parte de la policía, que trataría de cancelar, ¿no? De negar ese intento, ¿no? de cambiar el estado de cosas. O por no darle un componente político o social, también desde una perspectiva más impersonal, podría pensarse, por ejemplo, el hecho de cómo una especie de planta, de animal, etcétera, como conforme nace y muere eternamente, ¿no? Vemos el eterno retorno también, ¿no? En ese movimiento estaría afirmándose a sí misma esa especie en el devenir, como un devenir activo. Frente a eso encontraríamos, como pasa con tantas especies a lo largo, ¿no? de la existencia, ¿no? de la historia, como en el momento que se extingue, digamos que el devenir activo rompería con ese devenir, o sea, el devenir reactivo rompería con ese devenir activo, entonces ya no encontraríamos ya nunca más esa especie en concreto, ¿no? Yo creo que es una forma a lo mejor de pensarlo, se me ocurre, seguro que pensáis mucho si lo ponéis. Y bueno, y hablando de esto, sobre la cuestión de las fuerzas, tenemos que tener en cuenta que el devenir activo siempre va a ser superior al devenir reactivo, en tanto que el ser del devenir del que hablábamos, volviendo al eterno retorno, estaría compuesto por un devenir activo, por el propio hecho de que el ser vaya cambiando y en ese cambio constante devenga a la postre siempre como un devenir activo. Sin embargo, tampoco hay que desprestigiar el devenir reactivo o la fuerza reactiva, ya que también forma parte de la realidad, aunque en cierto modo se vea como de un modo más impuro, es la que da la lucha, la que realmente obstaculiza, ¿no? el cambio, ¿no? Y en cierto modo también implica pues, que se tenga que superar, ¿no? de ir a más. Pero también hay que decir que esto no es un pensamiento dialéctico, ¿no? Vemos que hay una dualidad, ¿no? entre voluntad de la nada, voluntad de poder, ¿no? fuerza activa, reactiva, devenir activo, devenir reactivo. Pero sin embargo no hay un tercer momento, sino que en todo caso hay una victoria de una sobre otra, dependiendo de la cantidad, ¿no? de fuerza que se implicaría. Así que como vamos viendo a este punto, el eterno retorno, ¿no? pues forma parte, ¿no? de un distinto tipo de componentes, ¿no? de agenciamientos, cada uno tendría una función y que a su vez le daría como un sentido, digamos, a la totalidad. Recapitulando, ¿no? vemos como el azar, ¿no? y la existencia como un juego serían los dos elementos cruciales de base, ¿no? en tanto que el azar, en tanto que caos,
habría como un principio arbitrario, una ley inexorable que daría sentido a lo que sucede, y a su vez ese sentimiento de tenerlo como la vida, como un juego, ¿no? Como que haría que cada uno se afirmara en las cosas tal como ocurren, ¿no? Sobre todo bajo la máxima del amor fati, ¿no? Del amor al destino. En tanto que no puedes cambiar las cosas tal como ocurren, tienes que amar ese destino tal como se desarrolla porque no te queda otra realmente. La otra vía es la voluntad de la nada, es decir, el resentimiento y la impotencia sobre las cosas. Luego tenemos la voluntad de poder, ¿no? Que sería ese elemento genético, genealógico de la fuerza activa y la que proyecta esa lucha, esa supervivencia, o si queremos, también el concepto de conatus, ¿no? De Spinoza, yo creo que es bastante afín, ¿no? El hecho del esfuerzo, ¿no? De cada uno por perseverar en su ser estaría presente, ¿no? Frente a esa ausencia de voluntad de poder, ¿no? Que sería la voluntad de la nada, que es impotente al fin y al cabo. Luego, por otro lado, la fuerza activa, ¿no? Como el elemento que irrumpe, que se sintetiza en la voluntad de poder y que a su vez lanzaría esa afirmación, esa acción sobre el mundo y que a su vez se vería reflejada en el devenir activo sobre las cosas, sin olvidar la otra parte que sería la fuerza reactiva y el devenir reactivo como su contraparte. De modo que llegados a este punto vemos que hay diferentes piezas, diferentes agenciamientos que se encuentran en la interpretación de Deleuze de El eterno retorno de la diferencia, ya que realmente este eterno retorno de la diferencia, digamos, sería como un principio regulador que reterritorializa toda la existencia, es decir, como que el cambio se encontraría en el núcleo de lo real, digamos, como que en este momento el ser, digamos, no se entiende de una forma estática, sino que al contrario se entiende como en su propio devenir. Y ahí es donde llega el punto de la diferencia, en tanto que se entiende que la diferencia es consustancial al cambio y que lo único que es idéntico, lo único que es lo mismo es el propio hecho del cambio. El movimiento del eterno retorno es como que iría cambiando las cosas a su paso, todo es distinto entre sí en sus singularidades, pero sin embargo mantendría ciertas cosas en su repetición. Esto va a tener una consecuencia muy fuerte luego en diferencia de repetición, algo mencionaré al final. Y bueno, la cuestión es que al fin y al cabo esto es una... Bueno, sí, realmente yo creo que lo que quería decir era sobre todo esto, pero ahora me gustaría llevarlo un poco a lo mejor a, a la práctica, ¿no? O recoger cierta idea que es clave en todo esto, ¿no? Que es que al fin y al cabo comprender la existencia en la inmanencia del cambio, ¿no? En tanto que el cambio es lo único que se mantiene, en tanto que lo único que se mantiene es el hecho de cambiar. Todo lo demás, ¿no? Como decía antes, todo lo que florece está condenado a perecer. También, en cierto modo, antes cuando escuchaba a Vázquez también me recordaba cuando hablaba de la cuestión del profesor y el alumno, digamos, como que ese movimiento realmente se refleja en todo. Y el eterno retorno a la diferencia, si va a tener consecuencias en diferencia y repetición, va a ser justamente, yo creo que por eso. En tanto que si el ser de las cosas no es inmutable, ¿no? Al fin y al cabo el ser va cambiando conforme el devenir también se da. Cada uno de nosotros no va a volver jamás, ni tampoco en las mismas hojas que hay en un árbol ahora mismo van a ser iguales que las que hay en otro árbol o las que ha habido en otro árbol, ni todo depende de un contexto fugaz y único. Sin embargo, el hecho de que vaya a seguir habiendo hojas, vayan a seguir habiendo personas, vayan a seguir habiendo X cantidad de cosas, es lo que se repite. Ahí está la diferencia, la repetición, ahí está el eterno retorno de la diferencia. Y lo interesante yo creo que de la interpretación deleuziana del eterno retorno, que acabo es que ya no entendemos a lo mejor como esa prueba ética, ¿no? Como una repetición milimétrica, como una especie de tortura, si se quiere o no, el hecho de vivir eternamente la misma vida de una persona, una tras otra, sino entenderla ya a un nivel en que ya no es lo que se repite como tu propia vida, sino que tú estás repitiendo el hecho de vivir en tanto que naces, en tanto que mueres, en tanto que todo lo que hay, ciertas cosas que ocurren en la vida de cada uno y ciertos componentes que sigue habiéndolos, se seguirán dando, ¿no? Cada verano es distinto, pero repite todos los veranos anteriores. Cada cumpleaños también. Cada emoción feliz o triste también. Entonces, esa diferencia concreta de lo que apunta a la vez refleja todas aquellas otras, digamos, como a un nivel, digamos, de todo lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo, ¿no? Y dicho esto, ¿no? Antes de terminar, me gustaría leer una cita de diferencia y repetición con la que termina el libro realmente, que yo creo que resume de forma bastante poética esto que he estado comentando, ¿no? Dice: allí solo resuena, todo es igual y todo retorna. Pero el todo es igual y el todo retorna solo se pueden decir allí donde se alcanza la última extremidad de la diferencia. Una sola y misma voz para todo lo múltiple de mil caminos. Un solo y mismo océano para todas las gotas. Un solo clamor del ser para todos los entes.
Se abre el turno de ruegos y preguntas. Si alguien tiene algo que decir, a ver qué dice. Ignacio. Jo és que un dubte que tenia durant tota la presentació és què fa, o sigui, de res té algun tipus de concepte de responsabilitat del subjecte, perquè sembla que, és que està clar que la forma en la que se presenten els termes és clarament contradictòria i s'intenta articular un coneixement sobre el món a través d'aquesta contradicció, però me preguntava això, si a pesar de que té aquest caràcter contradictori, ell és capaç d'articular un concepte de responsabilitat subjectiva. Yo creo que no tiene ningún concepto de responsabilidad en su obra, por lo menos yo no lo conozco. Pero yo creo que el punto aquí, que eso yo creo que también está presente en el pensamiento de Nietzsche, ¿no? Es el que realmente aquí está como dando como, digamos, de una forma, está exponiendo una serie de determinaciones de la existencia totalmente amoral. En el sentido de, digamos, esto ocurre de esta forma. ¿Sabes? Me refiero, si a mí se me cae una maceta en la cabeza, sería un drama moralmente, pero realmente el hecho de que haya ocurrido como ha ocurrido no depende, no podemos decir que ha sido una pena porque las cosas han pasado como han pasado. El punto es que yo creo que está al margen, ¿no? de tener, digamos, esos principios éticos de luego cómo tú te desenvuelves ahí, sino como que a lo mejor estaría justamente hablando de todo lo que sería el marco de acción en el que se desarrollarían las cosas, que luego ya en su concreción pues sería mucho más. Por eso yo también quería hablar de algún ejemplo concreto, porque realmente como que apela todo el rato a muchas cosas que realmente se pueden llevar al mundo, porque está hablando del mundo, pero a nivel totalmente abstracto. Entonces yo creo que en cuanto a un concepto de responsabilidad no habría. Però s'equipara en un cert sentit que et caiga una maceta al cap amb que un altre subjecte te pugui fer mal? O sigui, són dos fets equiparables en aquest sentit, ni la maceta té responsabilitat ni el subjecte la té. Perquè en aquest sentit també s'elimina el concepte d'agència i si s'elimina el concepte d'agència, el concepte de subjecte queda com... ¿Qué es el que queda? No sé. Claro, o sea, realmente... Bueno, sí. Pero yo creo que lo que comentas, digamos, en todo caso, a lo mejor sería como un suplemento a esto. Me refiero, que no esté el concepto de responsabilidad no implica que tengan responsabilidad en hacer los actos. Me refiero, si yo, por ejemplo, cojo una pistola y te disparo, me refiero, el hecho de que yo llevara esa pistola aquí depende del azar. El hecho de que tú me hayas hecho que te quiera disparar depende del azar. Pero el hecho de que yo te dispare me refiero, realmente yo lo he hecho, entonces tengo que tener responsabilidad de lo que hago. Más allá de que todo lo que engloba ese momento, digamos, depende de muchas causas que no depende de ti. Entonces yo creo que esto es más allá, digamos, de lo que la persona, no digamos, las decisiones que toma, porque eso ya sería la voluntad de poder, ya no serían las causas que la superan, por así decirlo. Pienso. Sí, igual no necessita micro. Per añadir alguna cosa respecte a lo que dius, jo crec que potser Deleuze no apel·laria tant a una espècie de responsabilitat, sinó més bé a una certa prudència de la manera de Spinoza respecte a conservar una certa... i tampoc a un rebuig total del subjecte, sinó més bé a la necessitat de conservar xicotetes dosis de subjectivitat, per almenys les necessàries per a poder afrontar o respondre a la realitat dominant que moltes vegades ens descomposa. Una prudència que te permetisca orientar-te i actuar front a això que te descomposa i precisament intentar trobar el que te composa o les coses actives, les forces actives, les passions alegres a la forma de Spinoza. Sí, se me hace difícil
Sí, se me hace difícil de comprender, sin duda por mis limitaciones intelectuales. Desde un punto de vista semántico, intentar unir los conceptos de eterno retorno, que implica la repetición de algo ya sucedido, y de la misma manera, con el concepto añadido de la diferencia. Si hay diferencia, ya no hay eterno retorno de lo mismo, ya es otra cosa. Luego, si es otra cosa, ya no es un eterno retorno. Y si añadimos el concepto del azar, pues todavía se complica más, porque el azar, por definición, no implica un mismo resultado siempre, sino todo lo contrario. Lo azaroso es lo que se puede producir de una manera imprevisible. Entonces, ¿cómo casa el eterno retorno con la diferencia, el azar, la tirada de los dados, que no sé estadísticamente y matemáticamente cuándo sería el mismo resultado siempre, pero probablemente tendría que suceder miles, no sé, decenas de miles de tiradas para que se pudiera producir siempre el mismo resultado. Entonces, todo esto semánticamente, desde el punto de vista del significado de las cosas, de los conceptos, de la realidad con la que nos manejamos, ¿cómo se puede casar? Yo creo que la pregunta es interesante y justamente el pensamiento de Deleuze, o bueno, pues estructuralismo general, pero concretamente de Deleuze, ¿no? Al fin y al cabo siempre está tratando, digamos, de luchar un poco contra la forma establecida de pensar en tanto, digamos, como... Yo creo que el nombre que da José Luis Pardo a su libro, ¿no? Violentar el pensamiento sobre Deleuze, creo que es bastante, lo refleja muy bien, ¿no? Por el hecho de incomodar las estructuras del pensamiento, en tanto que sí, obviamente entiendo el punto de semánticamente a lo mejor puede haber complicaciones, pero realmente si entiendes diferentes puntos y cómo se casan entre sí, realmente no las hay. En el sentido de que, obviamente, la diferencia, o sea, que cada cosa se ve singularmente, hay que entenderlo como que es única, ¿no? Y eso creo que, no sé si era al principio de los indiscernibles de Leibniz o algo así, claro, si pensamos que aquí hay dos botellas iguales, claro, son dos botellas iguales, pero realmente lo que le interesa a él no es que tenga la identidad de la botella, sino que singularmente cada botella es la misma. O sea, perdón, es diferente. Y entonces, dos cosas o dos gotas de agua, si las miras con microscopio, ¿no? Ves que son distintas. Entonces, lo que le interesaría a Deleuze es el hecho de que realmente cada cosa que se da en el mundo realmente es diferente por sí mismo, más allá que luego haya una identidad que la agruparía y que le daría el sentido, ¿no? De que eso es así. Entonces, en el momento que pensamos en el eterno retorno como multiplicidades, ¿no? de singularidades totalmente diferentes, más allá de que luego se puedan reunir, ¿no? En conjuntos de, vale, pues las botellas de agua, ¿no? Etcétera. Digamos, cada cosa realmente es única, y en tanto que es única, se diferencia del resto, ¿no? Partiendo de eso por ahí, luego el hecho de que siga viéndolas, el hecho de que, por ejemplo, mantengamos una conversación, digamos, yo creo que se repite, ¿no? El hecho de que se leen una serie de atributos o de ingredientes en el mundo. A mí me gusta pensarlo a lo mejor pues eso, como las primaveras. Ninguna primavera es igual a otra, pero sin embargo podríamos decir que se repiten. Yo creo que el punto está ahí, ¿no? En plan, y por eso también entiendo lo que me dices, porque sí que como que choca un poco, ¿no? Porque dice, ¿cómo es que es diferente y a la vez no? El punto es como todo es diferente, ¿no? En su singularidad, en cómo se vive, pero a su vez hay algo que permanece en ese cambio, ¿no? Y lo que permanece no es lo particular, sino que es más bien el propio hecho de cambiar que reúne ciertos elementos que volverían. Entonces, no sé si realmente la duda se... Sí, un par de cuestiones. Lo que hace supuesto respecto de eterno retorno a hacernos de una pregunta. ¿Tú dirías que tiene un carácter como cosmológico o antropológico, o más bien se sitúa en un nivel donde esa distinción queda relativizada? Eso por una parte. Y por otra parte, la exposición se basa en la diferenciación entre activo y reactivo. La pregunta es, ¿hasta qué punto toda fuerza activa no es ya también reactiva? Quiere decir que una fuerza
fuerza no actúa en el vacío, sino que actúa en un contexto y esa actuación tiene una forma de reacción frente a las fuerzas imperantes en aquel momento en ese contexto. ¿Hasta qué punto eso no permea el antagonismo entre activo y reactivo? Vale, yo creo que lo primero es que sí que es un principio metafísico, cosmológico ante todo, más allá que luego tuviera implicaciones, ¿no? Sobre todo en la cuestión de la voluntad de poder. Pero claro, realmente si pensamos a lo mejor desde las coordenadas, ¿no? A lo mejor más antropológicas o incluso éticas de todo esto, a lo mejor es como que es más difícil casarlo. No es que sea difícil, porque luego esto reuniéndolo con la segunda pregunta, yo también veo complicaciones con la fuerza activa y la fuerza reactiva. La única forma de entenderlas plenamente es en tanto que fuerzas amorales que no dependen, digamos, de esa instancia, digamos, porque todos podemos decir que realmente algo reactivo en cierto momento puede estar justificado, ¿no? No en todo momento, no por el hecho de ser reactivo ya es malo. Pero entonces yo creo que el punto de la interpretación no sería en tanto de juzgar de que sean buenas o que sean malas o que la reacción, ¿no? Aun siendo inferior, ¿no? A la reacción tal, digamos, como sería separar la tendencia a juzgarlo, ¿no? Moralmente, y verlo más como fuerzas que se están dando en la realidad al margen de lo que nosotros estuviéramos pensando, ¿no? Que es difícil hacer ese juego, pero parece como que también Deleuze, yo creo que lo que trata también siempre con su pensamiento es un poco, ¿no? Estar en ese punto presubjetivo, ¿no? De tratar de hablar de conceptos, de relaciones que se dan en el mundo, ¿no? Como si se pudiera o se tratara, ¿no? de eso, de pensar eso que nos supera, pero que a veces nos determinaría en cierto modo. No sé si te has resuelto la... Pues vale, si nadie tiene nada más que decir, que venga Sandra, tranquilamente. Podéis hablar 5 minutos si queréis de desconexión, respiración y seguimos. Qué chulo. Si te quieres quedar aquí sentado, das en opción. Te pones aquí, me pongo yo aquí. Uno de estos que se vaya. Como veo sí que se quede Diego ahí sentado. Sí. Está grabando. Es que se me acaba la batería de la cámara. Que se fuma, pero no tanto. Lo paro y así tenemos 2 grabaciones distintas. Genial.